Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Harry Truman. Truman fue el 33º presidente de los Estados Unidos desde 1945 hasta 1953. Nació el 8 de mayo del año 1884 y murió el 26 de diciembre del año 1972. Fue el sucesor de Franklin Delano Roosevelt y llegó a la presidencia el 12 de abril del año 1945. Durante la Primera Guerra Mundial, Truman había sido oficial de artillería, convirtiéndose realmente en el único presidente de este país que combatió en esa guerra. Después de que la guerra se convirtiese en parte de la maquinaria política, fue elegido comisionado del condado en Missouri, se convirtió en senador demócrata de los Estados Unidos y después de ganar fama a nivel nacional como jefe de la Comisión Truman, sustituyó al vicepresidente Wallace como compañero de fórmula de Roosevelt en las elecciones de 1944. Como presidente, es evidente que Truman se enfrentó a complicados asuntos internos, entre ellos, por ejemplo, la desordenada reconversión de posguerra de la economía estadounidense, que estuvo marcada por una grave escasez, numerosas huelgas, y la aprobación de la Ley de Trabajo y Mantenimiento contra los sindicatos por el Congreso y por encima del veto presidencial. Contra todo pronóstico, ganó las elecciones norteamericanas de 1948, ayudado por su famoso Whistler Stop Tour. Después de su elección, solo fue capaz de sacar adelante una de sus propuestas de su programa. Usó las órdenes ejecutivas para iniciar la desmovilización de las Fuerzas Armadas y creó controles de lealtad, despidiendo a miles de simpatizantes comunistas de sus cargos. Su firme oposición a los juramentos de lealtad obligatoria para los empleados gubernamentales le costó acusaciones de que su gobierno estaba siendo blando con el comunismo. Por otra parte, la presidencia de Truman estuvo llena de acontecimientos internacionales, etc. Diríamos que Truman fue un presidente diferente a Roosevelt, como es entendible, como es lógico, y fue un presidente tranquilo, sin pretensiones. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases. Una de ellas es la siguiente: es una recesión cuando tu vecino pierde su trabajo, es una depresión cuando tú pierdes el tuyo. En esta frase, pues realmente Truman lo que viene a expresar es que siempre sentimos mucho más las cosas cuando nos afectan directamente en nuestra piel, en nuestra propia persona, que cuando afectan a los demás. Y de ahí el cambio de terminología, el cambio de vocabulario al expresar estas situaciones realmente negativas en cuanto a la calidad de vida que podemos aspirar a tener. Como es lógico, en Estados Unidos generalmente ha habido un paro reducido, porque es un país muy potente económicamente, pero ciertamente pues ha habido también momentos de recesión muy importantes, como la crisis del año 29, por ejemplo, y otras crisis. Otra de las frases interesantes de Truman, de Harry Truman, es la siguiente: he encontrado, dice, que la mejor manera de dar consejos a tus hijos es descubrir lo que quieren y después aconsejarles que lo hagan. En este sentido se muestra muy pragmático en sus planteamientos y efectivamente tiene un sentido humanista de la vida y de la realidad, algo que por otra parte no desarrolló cuando aceptó lanzar las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, en el verano de este año. Ahí quizás tendría que haberlo meditado más y reflexionado más e impedir que se lanzaran, porque causaron centenares de miles de muertos y fue la primera vez que se utilizaron contra personas civiles indefensas que murieron de una manera horrible. En ese sentido, a pesar de la controversia que se produjo por este motivo, lo sensato, lo racional hubiera sido no utilizarlas contra población civil inocente. Ese fue su gran error. Por otra parte, también hay otra frase un poco más larga que da idea de sus intereses, de su sensatez en otros sentidos también y de su sentido común. Dice:
Hay 14 o 15 millones de estadounidenses que tienen recursos para tener representantes en Washington que protejan sus intereses, pero los intereses de la gran masa del resto de personas, esas 150 o 160 millones de personas, dice, son la responsabilidad del presidente de los Estados Unidos y me propongo cumplir esa responsabilidad, vino a decir. Efectivamente, eso es lo que corresponde, atender las necesidades de la mayor parte de la población, no de una minoría únicamente, como es lógico, para cumplir los preceptos de la Constitución de Estados Unidos, que busca que los ciudadanos sean felices, que tengan dignidad y que haya una mayor igualdad económica y, por supuesto, ante la ley. Por otra parte, también a veces se muestra pues muy enérgico en sus declaraciones, sobre todo en relación con la Segunda Guerra Mundial, que él vivió en primera línea, en el sentido de que tuvo que tomar decisiones a veces realmente muy duras, y esta frase pues expresa estas ideas. Dice, estamos ahora en el tercer año de esta terrible guerra, es del año 1944 esta cita, nos mueve, dice, la firme determinación de librar esta guerra implacablemente en todos los frentes y en todos los mares hasta que todos los que han elegido matar a hierro mueran a hierro. Es una frase realmente que suena muy bien, que suena fuerte, que suena contundente y en realidad es lo que sucedió, porque hay que reconocer que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por mar, por tierra y por aire, hicieron pues una tarea ejemplar, tanto pues batallando contra Japón como luchando contra los nazis, contra las fuerzas nazis alemanas. Y en ese sentido hay que reconocerlo. Por otra parte, también él se muestra crítico con la cuestión, por ejemplo, de los impuestos y llega a decir lo siguiente: no paran de buscarse nuevas fuentes de ingresos a través de impuestos adicionales, pero la carga impositiva es cada vez más difícil de soportar. Y dice también, si continuamos vertiendo un impuesto sobre otro, llegará un momento en el que vertamos la gota que colme el vaso. Esto pues es un aviso que realizó en el año 1942 en relación con que el exceso de impuestos pues también es algo muy negativo y que puede impedir, diríamos, el buen funcionamiento del Estado, aunque sea de un Estado tan grande como Estados Unidos, de un país, diríamos, con tantísimos recursos, pero, claro, los ciudadanos pueden resistir un cierto nivel de impuestos, pero no impuestos excesivos, como es lógico. Por lo tanto, en ese sentido, manifiesta su preocupación. Y esto se observa también en otra frase que es mucho más breve y que dice: no hay duda de que ser presidente es un infierno, en el sentido de que un presidente de Estados Unidos, que es el país más poderoso del planeta, y lo era también en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente también lo es todavía, pues tiene muchísimas responsabilidades y tiene que saber afrontarlas y asumirlas y tomar las mejores decisiones posibles, no solamente para su país, sino para el resto del mundo, porque las decisiones de Estados Unidos afectan a todo el planeta. Por lo tanto, pues no cabe duda de que aunque tenga muchos asesores, que los tiene, en todos los órdenes, en todas las decisiones que tiene que tomar, y está muy bien aconsejado, pues al final las decisiones recaen sobre su persona, por supuesto, y tiene que asumir las consecuencias y aceptarlas y considerar distintas opciones para tomar cada decisión. Por lo tanto, es una labor realmente muy compleja y que supone una grandísima responsabilidad. De todas maneras, también es verdad que Truman acertó muchísimas cuestiones durante su tarea como presidente de Estados Unidos. Por otra parte, él a la hora de expresarse también manifestaba que no quería hablar de una manera retórica, sino de una manera llana, sencilla, entendible para todos, y así pues lo dice en una de sus frases. Señala: siempre me he propuesto hablar de forma llana y directa con la gente, sin caer en oratoria ampulosa. Sentí que la verdad es lo que los votantes más necesitan y que cuando la tienen pueden votar de manera inteligente. Efectivamente, él no prometía en sus discursos políticos cosas que
suponía que no podía conseguir, sino que pues iba al grano en los temas que trataba, y en ese sentido es uno de los presidentes que mejor ha desempeñado pues esa labor de dar a conocer pues su programa político, sus ideas políticas, lo que él pretendía como gobernante de Estados Unidos, como presidente, y eso es algo que los votantes se lo agradecieron eligiéndolo. Por lo tanto, diríamos que tuvo una actitud muy coherente en ese aspecto. Por otra parte, también pues a veces tuvo declaraciones controvertidas. Por ejemplo, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el 4 de abril del año 1950, llegó a decir lo siguiente: les puedo asegurar que los platillos volantes, suponiendo que existan, no son construidos por ninguna potencia terrestre. En esta frase muestra su prudencia porque supone que es una hipótesis y que por lo tanto no hay pruebas evidentes de que existan los platillos volantes como naves de extraterrestres, y también asegura de una manera taxativa que no son construidos por ninguna potencia del mundo, por ningún país del planeta. Por lo tanto, quiere evitar pues especulaciones infundadas o fantasías que puedan surgir. De todas maneras, esto no se logró porque está la ufología, y bueno, pues han surgido o se han publicado numerosísimos libros sobre extraterrestres, sobre platillos volantes, etcétera. Por lo tanto, es algo entendible, considerando que los seres humanos pues siempre les ha gustado fabular, construir, inventar, realizar hipótesis sobre todo tipo de cuestiones, y por supuesto la de los platillos volantes y los extraterrestres es una de las que más ha atraído la atención de la gente. Por lo tanto, se entiende que esto haya ido creando una literatura, que es la literatura sobre los extraterrestres y sobre estas cuestiones que pueden considerarse propios de la parapsicología también, en cierto sentido. Por otra parte, él también era muy cuidadoso con todo lo que afirmaba, y así lo dice, por ejemplo, en otra de sus frases, que señala: las sensaciones intensas muy a menudo ocultan la verdad, porque él consideraba que lo verdadero, lo cierto, es lo principal tanto en el ámbito de la política como en el ámbito de la sociedad, de la ética, incluso, por supuesto, en las ciencias, en la actividad científica. Diríamos que lo verdadero es lo que se está buscando de una forma continua. Por tanto, si hubiera que hacer un balance de su actividad política, en principio podría ser bastante positivo en general, en referencia a los Estados Unidos y en referencia al resto del mundo. Diríamos que la única cuestión que realmente pues reduce de alguna manera su prestigio, si es que esto se puede decir así, es precisamente el lanzamiento de las bombas atómicas sobre dos ciudades indefensas. Diríamos, ese es el punto en el que él realmente no acertó, porque Japón se hubiera rendido igual aunque pues no hubieran lanzado las dos bombas atómicas. Habría que tener más paciencia, o hubiera sido deseable que se hubiera esperado más tiempo, y eso hubiera sido la decisión correcta. En cualquier caso, también hay que reconocer que su actividad política, en otros muchos aspectos, ha sido elogiable, por supuesto, pero diríamos, todos los políticos tienen cosas positivas y también desaciertos, y eso también hay que valorarlo y contemplarlo. Ciertamente, pues el legado político que dejó Truman como presidente de Estados Unidos pues es realmente, en líneas generales, muy positivo, y diríamos es uno de los presidentes que ayudó más al pueblo, que ayudó más a los norteamericanos de a pie, y que intentó mejorar las condiciones de vida de todos los estadounidenses. Y eso los propios norteamericanos lo reconocen, y está también presente en los libros de historia, en los que se reconoce pues su trabajo constante, continuo, en favor del pueblo americano, y también intentando conseguir una mejor forma de vida, una mayor calidad de vida para todos los ciudadanos. En ese sentido, su tarea fue realmente espléndida.
diríamos que se parece en cierto aspecto a lo que hizo Roosevelt, que también se interesó mucho por mejorar las condiciones de vida de realmente de todos. Por tanto, diríamos que el balance de su política, de su vida, es claramente positivo, y Truman pues pasa a la historia como uno de los presidentes más relevantes probablemente de la historia de Estados Unidos. Además, le tocó afrontar una situación especialmente delicada con el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.